16, del 14 al 16. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Bueno, aquí aparece como un título: Judas ofrece entregar a Jesús. Dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Y a su nombre. Bueno, la verdad es que es un texto un poco pesado, pero muy realista. Aquí se habla claramente de la traición. ¿A cuántos han traicionado? No solamente a nivel de pareja, sino en muchas áreas, porque la traición va mucho más allá. Y a su nombre. En esta mañana pues quiero hablarles sobre la traición, pero antes de hablarles sobre la traición quiero hablarles sobre Judas Iscariote, un personaje en la Biblia que quizás pocos quisieran ser. Y a su nombre. ¿Quién es Judas? Primero, un apóstol, ¿cierto? Estuvo dentro de los 12 apóstoles que Jesús designó para la comisión. En la Biblia no narra cómo fue llamado. Amén. Pero sabemos que se unió a los 12 apóstoles porque el Señor mismo lo nombró dentro del listado. Quiere decirle que si lo llamó, más no es mencionado en la palabra del Señor como tal. El Evangelio de Juan antepone el antecedente de la felonía de Judas. Felonía es traición. Para que me entiendan, felonía es traición. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de Juan y no en el de Mateo, porque ahí está aclarando el por qué Dios también lo escogió a Judas Iscariote. ¿Quién quiere escoger a un traidor dentro de su cúpula? Nadie. Yo creo que Jesús, en su infinita misericordia, si él hubiese querido hacerlo, no lo hubiese llamado. Pero como se tenía que cumplir, pues fue convocado a esa misión. Dice en el Evangelio de Juan que él era un tesorero. Quiere decir que ya tenía un defecto. Sabíamos que Dios o Jesús lo había llamado en un tiempo o en un momento de los evangelios como el diablo. Tremendo. Yo creo que actualmente no hay un nombre Judas, y si se lo pusieron, pobrecito. Y a su nombre. Y según este evangelio, él se apropiaba del oro que era destinado a los pobres, a buscarlo. En Juan 12:6. O vamos a leerlo desde el 4 para que tengan el contexto, ¿sí? Dice: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que la había de entregar. Vieron que ya ahí estaba el antecedente. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía lo que echaba en ella. Ya se dieron cuenta de que Judas era un ladrón, era tesorero. Y dentro del cuerpo de Cristo también se maneja una tesorería. Eso es también cogido simbólicamente de eso. Hay una administración. Judas era el tesorero. Pero ¿por qué Judas? Más adelante se lo explico. Jesús lo llamó
en Juan 6, 70, 71. Dice, Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros el diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que lo iba a entregar y era uno de los 12. Quiere decir de que sí o sí Judas iba a ser el que iba a abrir el portillo para la crucifixión de Jesús. Y a su nombre. Y a su nombre. Ay, Dios mío. Gloria a Dios, mi amor. ¿Qué es la traición? Coloquialmente es defraudar a familia, amigos, entre otros, haciendo todo lo contrario a lo que otros esperan de ti. Si yo tengo coloquialmente un amigo, una amiga, un familiar, y yo espero que esa persona actúe de una buena forma, pero me da la puñalada, eso se llama traición. Bíblicamente la traición es infidelidad, entregar o exponer a alguien desleal. Bíblicamente eso es traición. Y a su nombre. Jesús también enseñó sobre la traición. Por eso esta mañana he querido enfocar este mensaje sobre cuando tú pecas. De esa forma se traiciona a Jesús. El problema no es que tu pecado traiciona a Jesús. El pecado es que viene después. Si te arrepientes o sigues allí en ese proceso de traición. Y a su nombre. Vamos a buscar en Mateo 26, 52 al 56. Dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, la espada perecerá. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero como entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga, en aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de la profecía. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Aquí ya se hace efectiva el arresto. En estos momentos Jesús ya era prisionado para ser juzgado. Pero adivinen quién le entregó. Judas. Amén. Entonces, ¿qué queremos decir con esto, hermanos? Que nosotros tenemos que cuidarnos mucho de no ser como Judas. ¿Por qué Jesús escogió a Judas? Primero porque él era el apropiado en el plan de Dios. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Realmente Jesucristo sabía cómo era Judas, porque es que Él conoce nuestros corazones. Y Él era el apropiado, ¿por qué? Porque sencillamente tenía un corazón negro. Él era avariento y aparte era tesorero. Tremendo chicharrón. Los tesoreros deben cuidarse mucho en esa área, porque el enemigo trabaja en esa área, ¿cierto? Y más cuando hay dinero de por medio. O sea, Judas es una persona que, porque, o sea, siempre pensaba en el beneficio aparente de los pobres, pero lo que hacía era un disfraz, porque de ahí sustraía, de lo que se hacía ahí, él sustraía. Entonces, Dios lo llamó ladrón, lo llamó ¿qué? Diablo,
Quiere decir que era el apropiado para que él fuese el inicio al camino de la crucifixión de Jesús. Era incrédulo, espiritualmente estaba sucio. Hermanos, no crean que todo el que está en la iglesia es santo. Nosotros tenemos que tener discernimiento del espíritu. El discernimiento es el que te indica a ti si por ahí es o por ahí no es. Amén. Él estaba dentro de los 12, pero no era de los 12. Él fue un instrumento que el mismo Dios escogió para que se cumpliesen las escrituras. Y a su nombre. Era el claro ejemplo de una persona que está en la iglesia, que es testigo de los milagros porque los veía. Parecía ser una persona en apariencia porque también iba a hacer lo que hacían los demás apóstoles. ¿Y qué hacían los apóstoles? Acompañaban a Jesús en las labores que él hacía, en sus prédicas. Estuvo con el maestro todo el tiempo. Pero aún así no había nacido de nuevo, porque en su corazón no estaba en el seguir a Jesús. Y qué triste cuando nosotros queremos o creemos que estamos en la iglesia y ya por eso somos salvos. De muchas formas traicionamos al maestro. Y Judas fue uno que ya en su corazón estaba el no seguir las pisadas del maestro como se debía. Estaba en apariencia. Y a su nombre. Y a su nombre. Debía cumplirse la profecía. Por eso Jesús escogió a Judas. Mateo 26, 24. A la verdad del Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Terrible cuando el mismo Dios ha escogido a esa persona como el escogido del diablo, como la persona que aparentemente iba a destruir al maestro. Porque es que el enemigo, ¿saben una cosa? El enemigo cree que el usar personas para hacerle daño a otras, cree que han ganado. Lo que no saben es que esas personas Dios las permite en nuestras vidas para fortalecernos. Pero eso también depende de ti y de mí. Que esa persona no me derrumbe, sino lo contrario, me haga más fuerte. Y a su nombre. Y a su nombre. Aleluya. Tiene más energía la niña que todos ustedes. Tremendo. Juan 13, 18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su carcajada. Ya Dios en la última cena, Jesucristo en la última cena, ya literalmente lo había sellado. Ya Él lo había escogido, pero en la cena le puso el sello. Tú eres el que me vas a entregar. Tremendo. Y no se lo mandó a decir con nadie. Se lo dijo literal. Tú me vas a entregar. Mas sin embargo, ¿qué hizo Judas? Él siguió con su plan. Ya después que prenden a Jesús, como que siente un poquito ahí de remordimiento. Pero no le dio chance de arrepentirse, sino que hizo, se ahogó. Quiere decir que la profecía se cumplió a cabalidad. Él era el hijo de perdición. Él era el hijo de perdición. Lo escoge a él, mas sin embargo en la última cena le dice a Pedro, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Pero ¿qué pasó ahí? Pedro lo negó, también lo traicionó, ¿verdad? Quizás también hubiera cogido el mismo final de Judas, pero ¿cuál era la diferencia? Que el corazón de Pedro era diferente al de Judas. Judas estaba dañado pero total. Pedro tenía defectos, porque sí tenía un corazón dispuesto para Dios, lo que tenía era defectos.
y a su nombre. ¿Cuántos quisieran tener ese corazón de Judas? Yo creo que nadie. ¿Cuántos tenemos el corazón de Pedro? Muchos. Porque muchos amamos a Dios, pero muchos flaqueamos, cometemos errores, somos impulsivos. A veces no creemos tener la razón, donde Papito Dios es el único que la tiene, y Él es el que nos puede guiar a toda verdad, y a su nombre. Y a su nombre. Salmo 41:9 también nos habla de esa profecía que se tenía que cumplir. Salmos, ay Dios mío, está en ese momento. Salmos 41:9, por favor. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que en mi paz conmigo, alzó contra mí el calvario. Tremendo. Desde el Salmo se cumple hasta Mateo. Ese que le dio de comer, a ese que le mojó el pan, ese fue el que le entregó. Cosa tremenda es ser piedra de tropiezo. Mire que la Biblia le dice, ay de aquel que entregó al maestro, porque era mejor que no hubiese nacido. Tremendo. Y a su nombre. Dios no crea el mal, pero lo controla. Porque Él tiene la potestad y el poder de decirle al diablo, hasta ahí llegas. El diablo puede hacer lo que quiera, pero hasta cuando Dios se lo permite. Y a su nombre. Dios no participa del pecado, pero en su poder y sabiduría usa ese pecado que está ahí. Dios usó a Judas, porque es que ya ese corazón no tenía compote. Si el mismo Jesús lo llamó diablo, es porque no tenía arrepentimiento, no era sincero. Pero Dios utilizó a Judas para cumplir la profecía. Dios va a permitir cosas en tu vida que tú no esperas, porque inclusive nuestros mismos familiares nos pueden traicionar. A nuestro mejor amigo. Y como le dije ahorita, esas cosas pasan porque Dios las permite. Pero no es para que hagas como Judas, que medio me arrepentí, pero como no soporté tanta maldad en el corazón, hice aparentemente lo más fácil, ahorcar. Pedro negó a Jesús y se dio cuenta de lo que había hecho, pero en su corazón, a pesar de que lo había traicionado, su corazón no estaba dañado. No dejen que la traición dañe el corazón, y no se dejen dañar el corazón para que el diablo lo use para traicionar. Y a su nombre, y a su nombre. Por eso la traición de Judas, en vez de detener ese plan que Dios había estipulado, que era que Jesús muriese por todos nuestros pecados, el diablo creía que matando a Jesús, usando a Judas, ya había ganado. Pero no fue así. Todo lo contrario. Aunque suene cruel, eso que sucedió era parte del plan de Dios. Y se cumplió. Y no solamente Jesús murió, porque si se hubiera muerto y ya, el diablo hubiera dicho, wow, vaya, gané. El Jehová lo reprenda. Pero no, se cumplió, murió y resucitó. Y a su nombre, y a su nombre. Aleluya. Durante la última cena habíamos hablado de que el maestro había dado esas dos declaraciones, en donde decía que iba a ser entregado y que alguien lo iba
en la humanidad de Jesús en ese momento, ¿ustedes creen que no se entristeció? Claro que sí. Porque ya sabía lo que le esperaba. Pero como él era el Hijo de Dios y él tenía que cumplir con el propósito por el cual había sido enviado, él dijo esas palabras, pero en mi pensar, yo siento de que Jesús se estremeció. ¡Wow! Uno me entrega que estuvo conmigo al lado, que comió conmigo, que compartió. El otro me niega, que estuvo ahí pegado conmigo, que le enseñé muchas cosas, que lo ayudé a que pisara el mar caminando, pero ajá, él tuvo duda de impuro, intimidades con el maestro, y que él dijera, tú me vas a entregar y tú me vas a negar. Eso tuvo que ser feo. El maestro tuvo que haber sentido dolor, porque en esos momentos él también estaba en la humanidad y él era humano. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido defraudados por cosas que nos pasan? Por personas que nos hieren, por personas que dicen cosas que no son de uno, o que hablan a nuestras espaldas, como decía acá. En nuestra humanidad es normal, porque siempre va a estar el que va a tirar por la espalda, porque el que traiciona no lo hace de frente, lo hace de espalda. Entonces, ¿qué tenemos que ser nosotros? Personas que entendamos que esas cosas tienen que pasar en nuestra vida, porque es una fortaleza que Dios quiere hacer en nosotros. A que no confiemos del todo, o que no demos la vida. Por algo dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre, porque es que el hombre te va a fallar, el hombre te va a traicionar. El único que no lo hace es Jesús. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿De qué forma nosotros traicionamos a Jesús? Cuando rompo mi relación de amor, fidelidad, de amistad con Él. Cuando ya no me busco, cuando ya no me dan ganas de ir a la iglesia, cuando siento de que hoy voy porque me toca. Esas son cosas que poquito o mucho influyen en tu traición a Jesús. Cuando oro de forma vana, oro por orar, pero no oro con fe. Cuando no oro creyendo de que Dios lo puede hacer. Cuando yo oro de vana forma, sin ganas, sin fe, sin pasión, sin amor, es porque no lo tengo en el corazón. Me falta Cristo en el corazón para yo poder sentir esa pasión por Él y a su nombre. Cuando acudo a Él interesadamente, ay no Señor, es que yo necesito un empleo y estoy ahí. Dios te da el empleo y chupundum, ya te perdiste de la iglesia. O sea, Dios te está dando lo que tú pediste porque lo pediste con fe. Obviamente el Señor sabe tu corazón, pero nosotros vamos a ser como los leprosos que Dios sanó a 10 y solo uno fue a decir, o vamos a ser como los otros 9 que se fueron ya a recibir el milagro mejor. Eso es traicionar a Jesús y a su nombre. Cuando prometo, Señor, yo te prometo esto, Señor, yo te prometo esto, yo te prometo. Es como los católicos, por mi culpa. Pero después se me olvidó. Es mejor que no hagas promesas a que prometas y no cumplas. Eso está en la Biblia y a su nombre. Cuando lleno mi vida de cualquier cosa y no le dedico ni un tiempo al Señor. Muchos de nosotros tenemos muchas actividades en el día. Unos trabajan, otros en el hogar, otros
pero yo puedo dedicarle en todo ese tiempo un momento al Señor. Si yo no lo he hecho, estoy mal, porque ya lo estoy olvidando. ¿Cómo no se nos olvida atender a los hijos, la casa, hacer la comida? ¿Y por qué no nos acordamos del que nos dio la casa, los hijos, la comida? La ironía de la vida, y a su nombre. Y a su nombre. Cuando no soy capaz de ayudar a un hermano en tribulación y le doy la espalda para no verme obligado, eso es terrible. Si no amas a tu hermano que tienes ahí, ¿cómo puedes decir tú que amas a Dios que no ves? Si hay un hermano en dificultad y yo sé y yo puedo ayudarle, no solamente económicamente, sino con una palabra, porque es que Dios conoce nuestros corazones. ¿Qué tal que Miguelito tenga el dinero para ayudar a la hermana Elsie en un medicamento? Y el hermano dice: "Ay, Dios te bendiga, hermano, pero tú tienes el dinero", pero te haces el loco. Y Dios quizás está tocando tu corazón para que le des el dinero, porque es que Él te va a bendecir el doble. Pero Él quiere que lo que tú tienes se lo dejes a Él. Y no lo haces, eso es traición. Porque tenemos que amarnos. Tenemos que ayudarnos mutuamente. Ríe con los que ríen, llora con los que lloran. Y si nosotros no tenemos esa capacidad para hacerlo, estamos mal. Y a su nombre. Gloria a Dios. Cuando lo que digo, hago, pienso, es todo lo contrario a lo que estoy haciendo. Hermano, ¿sabes qué amar a Dios? Pero es que yo ese hermanito no me lo paso. Ay, Señor, hay que bendecir, y yo puedo bendecir y no lo hago. No hay que decir mentira, yo soy el primero que digo mentira. De esas cosas, de esas pequeñeces, también tenemos que darle a Dios. Porque eso es traicionar a aquel que te llamó. Porque Él te llamó a qué? A la verdad, a la libertad. Y si tú sigues siendo mezquino, mentiroso, ladrón, infiel y todos los adjetivos negativos, ¿eres un Judas? ¿Eres un Judas? ¿O eres un Pedro? ¿De qué lado quieres estar? ¿Del corazón negro o del corazón que puede arrepentirse? ¿De que puede cambiar? ¿De que puede ser como Dios llamó a Pedro? Tú vas a ser la roca y sobre mi iglesia la edificaré, sobre ti la edificaré. El tremendo de legado. Pero ese legado casi se borra por esa traición. Mas sin embargo su corazón, a pesar de sus errores, estaba dispuesto a cambiar. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a cambiar? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a quitar esas cosas que Dios quiere que quitemos de nuestras vidas? Y a su nombre. Y a su nombre. Cuando digo que yo soy cristiano, no, yo soy cristiano, pero nadie sabe que yo soy cristiano. Cuando hay un hermanito que me dice: hermana, en el amor de Cristo, vea lo que hizo tu hermano. Pero enseguida dice: yo soy así, y así me quedo. No busco la manera de cambiar, no busco la manera de examinar lo que esa persona ha dicho, sino que por lo contrario, yo mismo pongo un sello, un bloqueo, y digo: lo que está diciendo el hermano está mal, porque yo siento bien.
severos errores. Y Dios permite que otras personas te las digan. Pero no es para criticarte. Si tú lo tomas por crítica y no constructiva, el que está mal eres tú. Ahora, si hay un hermano que varios le han dicho lo mismo, ¿quién está en el error? ¿Los demás o al que le están diciendo que tiene el error? Tremendo. Y a su nombre. Cuando no tengo misericordia, olvidando que Él la tuvo conmigo. Una vez yo presencié en una iglesia en la cual yo estuve. Yo conocí esa iglesia cuando empezó y yo había estado empezando en el Evangelio. Pero después de muchos años Dios permite que yo llegue a ese lugar y que mirara muchas cosas y yo me sorprendí. Y esa iglesia había crecido tanto en miembros, en bendiciones. La iglesia engrandeció, impresionante. Pero allá siempre iba un homosexual. Cuando estaba bien, que no estaba en sus 5 sentidos, lo aceptaba, que se sentara. Pero cuando no estaba en sus 5 sentidos, que no se había bañado, que estaba yendo horrible. Yo sé que eso es desagradable. Yo soy una de las que los olores me ponen mal. Pero yo analicé ese día y dije, ¿cómo así que cuando está bien lo aceptan y cuando está mal no? ¿Dónde está la misericordia? Dios nos salvó por su misericordia. Nosotros no podemos olvidar de eso. A la casa llega mucha gente también pidiendo, y llega como homosexual. Y cada vez que yo puedo le hablo, le entrego lo que le voy a entregar, un alimento, lo que sea, lo que tenga en el momento. Y cuando no tengo, le digo, papi, no tengo en el momento, pero Dios te bendiga. Pero hay gente que no tiene misericordia. Échame ya, hueles a fea. O se burlan, o lo menosprecian. Hermanos, Jesús vino a esta tierra a mostrar misericordia. ¿Cuánta gente sanó en el momento que no tenía que sanar porque se suponía que ese era un día de reposo? O porque esa persona no era judía. O porque no podía hacerlo. Pero lo hizo porque con misericordia. Y contigo y conmigo ha tenido misericordia en muchas cosas. ¿Por qué nosotros no podemos dar misericordia? De esa forma también traicionamos a Jesús y a su nombre. Gloria a Dios. Cuando no comparto mi fe, por ejemplo, los chicos aquí que estudian, en su núcleo, en donde se mueve, saben que tú eres cristiano, saben que conoces de Cristo, saben que están experimentando la fe de Dios. Eso nos cuesta. Yo sé que cuesta porque inclusive el joven se van a burlar de ti, te estás loco, ella te lava el cerebro, pero es mejor que te lava el cerebro a Cristo y no el enemigo. Y a su nombre, y a su nombre. Cuando no me someto, cuando yo no me someto a la iglesia, cuando yo no me someto a mi familia, cuando yo no me sujeto a las cosas que Dios quiere que me sujete, estoy traicionando a Jesús. Cuando no le sirvo, cuando he pospuesto por mucho tiempo algo que debo hacer y que está mandado en la palabra. Porque la Biblia dice que el que creyere y fuese bautizado será salvo. Quiere decir que el bautizo es un acto de obediencia. Y si yo no lo estoy haciendo, estoy desobedeciendo. Lo demás lo hace el Señor.
Cuando yo me bauticé a los 16 años, 17, perdón, yo lo conocí a los 16, para los 17 me bauticé. Yo siempre he dicho, yo no soy la más santa, porque siempre le he dicho a Dios, trata conmigo. Pero que está el Señor mirando, no, yo no estoy preparado, no estoy preparada, no sé cuándo. ¿Quién está preparado para ser padres? ¿Quién nace con el título, ya está preparado para ser padre? Nadie. ¿Quién está preparado para tener familia? Nadie. Eso lo aprendes en el caminar. ¿Cómo adquieres experiencia en tu lugar de trabajo si no lo practicas? Entonces, hermanos, hay muchas formas en las cuales nosotros traicionamos al Maestro y a su nombre. Judas Iscariote lo vendió, lo entregó, y aunque tuvo algo por ahí de arrepentimiento porque fue a devolverle la plata a los sacerdotes, pero de nada sirvió porque ya lo había entregado. El triste final de Judas fue su propia muerte. Pedro lo negó, pero él se arrepintió y en cierta forma compuso lo que había hecho. ¿En qué sentido? En que le trabajó al Maestro, en que dijo, ahora sí voy contigo a la que sea, voy hasta la muerte si es necesario. Porque el Maestro una vez le había preguntado, ¿me amas? Sí, me amo. ¿Me amas? Ya cuando le preguntó 3 veces, mamá, ¿cómo así? Ya se me está poniendo triste, uno así que no sabes que yo te amo. ¿Qué le dijo? El Señor, ¿qué le dijo después que le preguntó esas 3 veces? Apacienta mis ovejas. El amor no es decirlo. Cualquiera dice, I love you. Pero sentirlo es otra cosa. Y eso es con acciones, con obras. Yo amo a Jesús. A todo el que pueda le predico. A todo el que pueda le amo. A mi familia. Si no me oyen, no importa. La semilla está ahí. A veces no le comprende su propia tierra, pero la semilla está sembrada y Dios hace como quiere. Pero lo importante es no dejarnos detener por aquellas cosas que de una u otra forma hacemos que traicionemos al Maestro. No nos quedemos como Judas, sigamos como Pedro, que fue una roca en la iglesia del Señor, y a su nombre. ¿Cómo superarlo? ¿Cómo superar una traición? ¿Cómo superar eso que nosotros hacemos que ofendemos a Dios? Primero, tenemos que pedir perdón, e inclusive a esas personas que también nos hacen a nosotros una traición, perdonando. No es que yo no perdono porque me perdona es Dios. La Biblia dice que si tú no perdonas, Él no perdona. O sea que sí es necesario que nosotros perdonemos. Eso que dice que el que perdona es Dios, yo no perdono, es antibíblico. Porque la Biblia dice, si tú no perdonas, yo no te puedo perdonar, porque tú tienes que aprender a perdonar. Así como Él perdonó a nosotros. Esto es algo recíproco, algo mutuo. El perdón debe existir. Confiar en que Dios nos perdonó después que hayamos pecado. A veces el enemigo pone esas castillas ahí. Yo hice esto, no, Dios no me va a perdonar. La Biblia dice que sí. Entonces, ¿por qué yo me voy a dejar llevar de la influencia de Satanás o de las personas? Hasta el peor de los pecados
Dios los perdona. Lo único que no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero si tú te arrepientes, pides perdón y confías en que Dios te perdona, porque Él dice que si tus pecados fueren como el rojo carmesí, te arrepientes, llegan a ser como ¿qué? Como blanca lana. Él no se acuerda, Él las tira al profundo del mar. Y si Él no se acuerda, ¿por qué te vas a acordar tú? Y a su nombre. Y la última, volvernos a Dios. Hacer como hizo Pedro. Pequé, me dolió en el alma, pero la única forma de hacer o darle sentido a lo que pasó es avanzar y es volver a Dios, haciendo lo que Dios nos ha mandado, así de simple. El manual está, aquí está todo. Cómo te debes comportar, cómo debes de vestir, cómo debes de hablar, qué debes hacer, qué no debes hacer. Todo está aquí. ¿No hay más nada? A veces muchos de nosotros queremos que el mismo Dios baje del cielo y nos diga, ay, Señor, yo te estoy mandando a que hagas esto, pero si aquí está. Aquí está. Darle buenas nuevas. Practica la misericordia. Practica el amor. Practica lo que Dios te ha hecho que hagas. Y a su nombre.